Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy nos da mucho gusto recibir en la segunda sesión del 18º emisión del seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. En esta ocasión contamos con el gran apoyo del licenciado Carlos Abiud Vázquez Vidal, quien es economista egresado de la UNAM y candidato al grado de maestría en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues tiene un currículo bastante generoso para ser tan joven, ¿verdad? Ha estado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sobre todo se ha dedicado al estudio de la economía desde una perspectiva sistémica de los sistemas dinámicos complejos, ¿verdad? Y en particular ahora, pues el tema de su trabajo es análisis fractal de la inflación en la economía mexicana y además de darle la bienvenida, le pedimos que comparta pues su ponencia y aquí iniciamos su presentación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestra Rosa Laura, doctora Patricia. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en el seminario y sobre todo pues que se abran estos espacios donde podamos compartir este tipo de investigaciones que se realizan desde la trinchera de la complejidad. Entonces, parto a compartir mi presentación. ¿Sí se está viendo? Sí, así es. Ok. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría comenzar. Adelante. Listo. Bueno, primero quiero comenzar con pues, cuál es el panorama, cuál es la importancia de estudiar un fenómeno que actualmente estamos presenciando, como es la inflación en la economía mexicana, ¿no? Para ello voy a hacer uso de pues un poco del recuento de qué es lo que hemos estado observando desde mediados de 2021, que se comenzaron a observar un incremento en el índice nacional de precios al consumidor o en los precios de la economía mexicana, ¿no? Esto como resultado, por un lado, de la apertura o la reapertura de la actividad económica y por otro lado, pues de los problemas que se han generado en las cadenas de suministro derivado por la crisis de la COVID-19, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que hemos observado o lo que se ha estado estudiando es la presencia de dos choques. Por un lado tenemos los choques sobre la oferta agregada, que pues provienen del paro de las cadenas productivas, tanto nacionales como internacionales, lo que ha generado pues una contracción en los niveles de producción. Y por otro lado también tenemos el efecto que tuvo sobre la demanda agregada, pues como resultado tanto de las políticas o medidas para mitigar el nivel de contagios sobre la COVID-19, ¿no? Entonces, desde mediados de 2021 se comenzaron a observar incrementos en los niveles de precios, no solo en México, sino pues alrededor de todo el mundo, ¿no? Pues como resultado de estos incrementos, la tendencia que se ha observado desde inicios de 2022 es que continúe pues incrementándose estos niveles de inflación. Incluso el dato más cercano que tenemos, que es la inflación a febrero, se encuentra en 7.02%, ¿no? Que es prácticamente el doble de la meta de inflación que tiene establecida el Banco de México, que es del 3%, ¿no? Y ante este panorama de la inflación que se ha observado, pues la autoridad monetaria en México, el Banco de México, ha reaccionado mediante aumentos secuenciales de la tasa de interés, ¿no? Actualmente la tasa de interés se encuentra en 6% y pues dadas las proyecciones de la tasa de interés es que hay una tendencia que siga aumentando pues esta tasa, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es que nosotros podemos entender primero cuál es esta respuesta? ¿Por qué el Banco de México está respondiendo de esta manera y que nos permita a nosotros pues tomar un punto de partida para entender pues cuál es la visión que actualmente predomina sobre el proceso inflacionario, ¿no?
Bueno, hay un consenso, se reconoce que hay un consenso macroeconómico en gran parte de los países del mundo, que en su conjunto representan el 20% de la actividad económica mundial, respecto al modelo de inflación objetivo, ¿no? El cual es el modelo que ha adoptado el Banco de México para el diseño y el manejo de la política monetaria, ¿no? Y este consenso o este modelo sobre el MIO o el modelo de inflación objetivo, pues consiste principalmente en que un país debe de tener o debe contar con una autoridad monetaria independiente, la cual opere mediante reglas para la conducción de la política monetaria, ¿no? A través del instrumento principal que es la tasa de interés, ¿no? Entonces, es por eso que ante estos aumentos que hemos observado desde finales de 2021, pues la autoridad monetaria ha respondido con estos incrementos de la tasa de interés, ¿no? Y esto responde principalmente a que pues las causas que se le atribuyen a la inflación son atribuidas principalmente a choques de demanda, ¿no? Lo que implica, o esto lo podemos interpretar de una manera muy general, en que hay mucho dinero persiguiendo pocos bienes, ¿no? Entonces, esta oferta que es mayor a la demanda, lo que genera, pues, es un incremento generalizado en el nivel de los precios, ¿no? Por lo cual, lo que se busca es que a través del incremento de la tasa de interés, pues las personas, los hogares prefieran ahorrar su dinero, disminuye el nivel de consumo y de esta manera disminuya la presión de los precios, ¿no? Entonces, esta es la visión que se tiene actualmente respecto a la inflación en México y la causa principal, pues se le atribuye a un incremento de la oferta, de la demanda agregada, perdón, sobre los niveles de oferta, ¿no? Sin embargo, diversos estudios que se han realizado, sobre todo en México, de cuáles han sido los verdaderos efectos de esta política monetaria, pues han evidenciado que este diseño y manejo de la política monetaria, pues ha llegado a tener costos económicos y sociales, ¿no? Algunos costos relacionados, pues es que al incrementar las tasas de interés, se da una preferencia por dirigir los recursos económicos hacia las actividades financieras o especulativas, disminuyendo de esta manera la actividad productiva, lo que nos lleva pues a una desaceleración o a un estancamiento en la economía mexicana, ¿no? Por otro lado, pues también tenemos por ahí las políticas salariales que pues lo que hacen es mantener fijo el poder de compra de los hogares, ¿no? Entonces, por ahí ya tenemos ciertos problemas que surgen o externalidades que surgen derivados de pues la visión tradicional que se tiene respecto al proceso inflacionario y respecto a la conducción y diseño de la política monetaria, ¿no? Entonces, un espacio para poder pensar y ofrecer nuevas alternativas para poder analizar este fenómeno, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la propuesta que el día de hoy estamos presentando? Es, pues, a partir desde el enfoque de los sistemas complejos, construir una alternativa, primero, pues, de análisis que nos permita entender, pues, qué es lo que explica la inflación o cómo es que se comporta más allá de verla como un choque de demanda agregada, ¿no? Como este desequilibrio que se genera entre oferta y demanda, que sería el paradigma tradicional, ¿no? Y para ello, me gustaría comenzar retomando una reflexión que realiza el doctor Stephens, quien es académico en el C3, en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, quien pues parte de definir un sistema complejo, primero que es muy difícil, no puede llegar a ser algo genera cierto la complejidad, puede tener diversos significados dependiendo de el área de estudio en el cual se esté aplicando este enfoque, ¿no? Pues no es lo mismo estar hablando de la complejidad matemática a hablar de la complejidad computacional, hablar de la complejidad social, ¿no? Entonces, llegar a tomar una definición de complejidad, pues pudiera llegar a ser tanto muy restrictiva, por ejemplo, una definición de complejidad matemática puede ser muy restrictiva para analizar un problema de naturaleza social, o incluso una definición de naturaleza social pues puede ser muy restrictiva para analizar muy muy suave para analizar algún otro tipo de problema, ¿no? Entonces, para evitar
esta discusión, esta ambigüedad en términos de qué es la complejidad o cómo empezar a analizar, pues vamos a partir del modelo que propone John Howland, quien es reconocido mundialmente como el padre de los algoritmos genéticos, ¿no? Howland, en su libro de cómo el orden detrás de la complejidad, pues trata de esbozar un marco teórico coherente que permita al investigador pues aplicar este enfoque de los sistemas complejos, ¿no? Y más allá de dar una definición que pudiera ser muy restrictiva o muy laxa, para estudiar un fenómeno, parte de definir un sistema complejo en función de sus propiedades y sus mecanismos, ¿no? No es necesario que todos los sistemas tengan cada una de estas propiedades o cada uno de estos mecanismos. Pueden tener dos o uno, puede haber ahí una mezcolanza de las propiedades de los mecanismos. No, este es solamente un marco lógico que nos permite a nosotros pues comenzar a aplicar este enfoque para el análisis de un fenómeno, ¿no? ¿Cuáles son sus propiedades o cómo define Howland las propiedades de un sistema complejo adaptativo? Son cuatro, principalmente agregaciones, flujos y diversidad y no linealidad, ¿no? Y bueno, estas propiedades hacen referencia a que todo sistema o un sistema lo podemos identificar porque funciona a partir de la agregación de sus elementos, ¿no? Por ejemplo, en un sistema social, pues lo podemos empezar a identificar desde el individuo que va conformando una familia, la cual es parte, no sé, de un grupo social, de una colonia, y de esta manera pues van generando, se va agregando el fenómeno social, ¿no? A partir de los individuos se van formando grupos. Estos grupos o estos individuos, estas agregaciones que se van formando, interactúan a través de relaciones no lineales, no es una relación en la misma magnitud, sino son relaciones en la cual pues tal vez el efecto puede ser mucho mayor o mucho menor respecto a la causa original, ¿no? Entonces se comienzan a generar relaciones no lineales en la forma en cómo interactúan, ya sean los individuos o las agregaciones que van formando los individuos o los metagentes, ¿no? Y bueno, estas propiedades de agregaciones y estas interacciones pues van generando flujos, ya sea de información, ya sea flujos económicos, por ejemplo, y podemos hablar de las redes de comercio, tanto internacional como las redes de comercio nacional, redes de amistad que se van generando entre los individuos y los grupos que se van agregando, ¿no? Y todas estas agregaciones, este flujo de información, estas interacciones no lineales, pues nos van generando la diversidad de un sistema, ¿no? Esto es lo que va generando que la riqueza o la diversidad, tanto en las interacciones, en los agregados, como en los mismos individuos, ¿no? Esta es una relación, como hay relaciones no lineales, pues que van desde lo individual a lo agregado y viceversa, ¿no? De lo agregado a lo individual. Bueno, estas propiedades pues funcionan a través de mecanismos, que son tres principalmente, así los desarrolla Howland, que son los marbetes, que los podemos considerar como identificadores. Los identificadores son esos elementos o etiquetas que le permiten a los agentes poder identificar, por ejemplo, de qué grupo pertenece, por ejemplo, ante un aumento de precios, el precio mismo puede ser un marbete, una etiqueta de identificación de qué es lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Entonces, los marbetes son estas etiquetas que le permiten a los agentes identificar su medio y por eso mismo también identificarse a sí mismo en dónde está él dentro del sistema, ¿no? Y esto, pues lo que va a hacer es crear modelos internos que le permitan a la gente tomar decisiones, poder ir comprendiendo a través de pequeños bloques de información, ¿no? Entonces, primero captura la información a través de marbetes o etiquetas, las va acumulando los agentes en lo que se conoce como bloques de construcción o pequeñas, lo podemos llamar como categorías de información que les permiten generar modelos internos para responder ante su ambiente, ¿no? Entonces, estas propiedades y estos mecanismos, pues los podemos encontrar ahí en diversos sistemas complejos. Ahorita estuve trabajando uno de ellos que
pues, el sistema social, ¿no? Que, que yo creo que es indudablemente uno de los sistemas más complejos, más importantes que actualmente se están estudiando, ¿no? Sin embargo, esto todavía no es, estas son las propiedades o los mecanismos de un sistema, pero la complejidad va aún más allá, ¿no? Cuando nosotros hablamos de complejidad, o para hablar de complejidad tenemos que hablar de la dinámica que están tomando los sistemas a través del tiempo, ¿no? Es decir, hacia dónde se está moviendo en nuestro sistema, analizando a través del tiempo. Puede tomar diversos estados, se le conoce en la literatura estados de fase, los cuales van a representar las diversos momentos que va tomando nuestro sistema cuando pasa el tiempo, los cuales pueden pasar por regiones de estabilidad, por ejemplo, un sistema que realmente no cambia a través del tiempo, no una estabilidad puntual. Pueden pasar por regiones en las cuales son estables, pero van cambiando a través del tiempo. Un ejemplo de esto puede ser los sistemas de agricultura, que van cambiando, pero este cambio es muy estable, ¿no? O bueno, tendería a ser estable, que ahorita ya con el cambio climático, pues ya se va perdiendo un poco esta estabilidad en su dinámica, ¿no? Otra de las regiones importantes en la dinámica de un sistema la encontramos en el estado de fase caótico, que es un estado de fase en el cual el sistema entra en un estado en el cual la información es tanta la información y se está procesando y generando de una manera tan caótica que no le permite al sistema pues aprender o poder reaccionar ante lo que está pasando, ¿no? Es un caos totalmente aleatorio, por así decirlo, ¿no? Y otro de los estados que pues es el estado, me parece que más importante que puede llegar a tomar un sistema, es el estado al borde del caos, ¿no? Que es uno de los estados que toma a través del tiempo en el cual hay un caos. Si podemos ver choques aleatorios o podemos ver movimientos inesperados que se generan en el sistema. Sin embargo, estos momentos tienen cierto grado de predecibilidad o de estabilidad, lo que le permiten al sistema poder aprender de este caos para poder de esta manera evolucionar, ¿no? Entonces, es en el estado, dentro del mapa de los estados de fase, dentro de la dinámica de un sistema, se encuentra la región al borde del caos y es en esta región donde se genera o donde se puede encontrar la complejidad, ¿no? Dado que, pues, este caos que se va generando en la dinámica va generando la diversidad, estas relaciones no lineales van generando, pues, todos estos choques aleatorios, pero a su vez le permitan al sistema, a sus agentes, a sus elementos, poder aprender de esto que está, de este caos y poder evolucionar junto con el sistema, ¿no? Y bueno, ¿y de qué depende que un sistema se encuentre en alguna de estas regiones en el estado de fase de la dinámica? Pues de lo que depende es principalmente de dos atractores, ¿no? Los atractores los podemos entender como variables o como cuencas de atracción que atraen la dinámica de un sistema hacia alguno de estos estados que ya mencioné. Hay dos principales, son atractores estables o atractores extraños, ¿no? Un atractor estable lo podemos entender como una variable o una cuenca de atracción que va a traer la dinámica de un sistema a un estado en el cual no cambia, ¿no? A un estado de estabilidad. Entonces, cuando hay presencia de estos atractores estables, pues la dinámica del sistema tenderá a ser la misma y no va a tener cambios a través del tiempo, ¿no? O no lo suficientes como para generar complejidad, ¿no? Y los otros atractores, que son los causantes de este estado de complejidad, son los atractores extraños, ¿no? Los atractores extraños los vamos a entender como estas variables o estos procesos que atraen la dinámica del sistema a un estado al borde del caos, ¿no? Y estos atractores, por definición, pues comparten características fractales, ¿no? Y uno podrá pensar, ¿por qué un atractor extraño atrae la dinámica de un sistema a un estado al borde del caos? Bueno, esto es principalmente porque pues un atractor extraño o un fractal tiene la propiedad de que es lo suficientemente caótico o es un caos, pero dentro de este caos hay un orden, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que genera o lo que atrae la dinámica de un sistema a este estado de fase de al borde del caos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros
podemos entender cómo surge esta idea de los fractales, cómo se introduce dentro del enfoque de los sistemas complejos, pues podemos hablar un poco más de ya propiamente qué son los fractales, ¿no? Los fractales los podemos entender como patrones, procesos o figuras matemáticas, incluso que se replican a sí mismas o que evocan cada una de las partes de estos patrones, evocan a la totalidad del todo, ¿no? Algunas de las propiedades que los definen es que son autosimilares o son autoafines, ¿no? Incluso pueden ser ambos, pueden ser fractales autosimilares o pueden ser fractales autoafines. Un fractal autosimilar es aquel en el cual, pues el proceso que estemos viendo, una disculpa, el proceso que estemos viendo o la imagen que nosotros estemos viendo es una copia idéntica del proceso en su conjunto, ¿no? Del proceso en sí mismo. Entonces, se va a ir evocando, lo único que va a cambiar es la escala, podemos ir viendo que se va agrandando, se va haciendo cada vez más pequeño, pero es el mismo, no es, es únicamente una fotocopia. Este tipo de fractales, pues, tendemos a encontrarlos más en fractales matemáticos puros, como puede ser el triángulo de Sierpinski o como puede ser la copa de Koch. En un momento mostraré una galería fractal para que podamos tener en mente de a qué me refiero, ¿no? En cambio, los fractales que comparten características más autoafines son aquellos en los cuales, si bien va cambiando, a medida que va cambiando la escala, también es una fotocopia como del proceso en sí mismo, pero se va haciendo cada vez más grande o más chico hacia un lado, ¿no? Entonces empieza como a deformar esta fotocopia o este proceso a través que nosotros vayamos cambiando la escala con la cual estemos midiendo ya sea un objeto matemático, ya sea un proceso natural, un proceso o una serie de tiempo, por ejemplo, ¿no? Otras de sus propiedades muy importantes es la iteración y la retroalimentación, que es la forma en cómo se van generando estos fractales, ¿no? Un fractal funciona o parte matemáticamente pues de una ecuación que vamos iterando una y otra vez, podría ser hasta el infinito, y pues esta iteración es lo que va generando el caos o va generando la forma fractal, ya sea de la figura o del proceso, ¿no? Un ejemplo es el conjunto de Mandelbrot. Mandelbrot es reconocido, fue un matemático que es reconocido como el padre de los fractales, pues si bien antes ya existían algunas figuras matemáticas que se atribuyen después a los fractales, Mandelbrot fue quien pues empezó a juntar esto en un marco lógico y le dio el nombre tal cual de fractales, ¿no? Este conjunto es muy famoso porque pues, a medida que le vamos haciendo suma al conjunto, a medida que vamos introduciéndonos a cada uno, a regiones muy particulares del conjunto, pues se va generando mayor complejidad, ¿no? Lo que vamos a ir viendo es cómo este fractal, a medida que nosotros nos acercamos, pues se va viendo cada vez más complejo, ¿no? Pero a medida que nosotros nos alejamos, se va o podemos ir identificando estos patrones pues que es la naturaleza de los fractales, ¿no? Y ya en procesos más naturales, o fenómenos naturales, como puede ser el estudio de clima, el estudio de la turbulencia, por ejemplo, que ha sido una de las aplicaciones también Mandelbrot trabajó de los fractales, es pues cómo estos fenómenos o estos procesos que van generando, que van teniendo cierto patrón, por ejemplo, de estabilidad seguidos de patrón de desorden, ¿no? Entonces, estos fenómenos que se comportan de esta manera, en los cuales encontramos, no sé, periodos de sequía seguidos de periodos de grandes tormentas o periodos de estabilidad seguidos de periodos de caos, pues dice Mandelbrot, estos fenómenos son propios o los podemos identificar a partir de las funciones de distribución en las cuales se comportan estos fenómenos, ¿no? Y estas leyes de distribución propias de los fenómenos fractales, pues son leyes de potencia, ¿no? Las cuales pues van a definir la propiedad principal de estos fenómenos, que es la libre escala, ¿no? Es decir, a medida que nosotros agrandemos la escala, ya sé si lo vemos, lo vemos desde muy cerca o desde muy lejos, el comportamiento va a ser exactamente el mismo, ¿no? Es decir, esta idea de la fotocopia, ¿no? Esta idea de que el proceso nada más se está viendo más grande o se está viendo más pequeño, pero sigue siendo el mismo, ¿no? Y esto se le conoce como pues, libre de escala o invarianza de escala.
Y bueno, vamos a ver un poco de una galería fractal para ir familiarizándonos pues, a qué nos referimos, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de Julia, que es un subconjunto, de hecho, del conjunto de Mandelbrot. No es como una parte muy particular de una región particular del conjunto de Mandelbrot. Y pues aquí ya vemos un poco más de caos, ¿no? Vamos viendo este caos que va generando cada una de las iteraciones del fractal de Mandelbrot, ¿no? Tenemos algunos el triángulo de Sierpinski, como les mencioné, es un fractal que incluso se describió mucho antes de que Mandelbrot pues comenzara a hacer la teoría de fractales, y pues consiste de reglas muy sencillas, ¿no? Nosotros tenemos del lado izquierdo, superior izquierdo, un triángulo, y lo que vamos a hacer es extraerle en la mitad del triángulo un triángulo, ¿no? Por así decirlo, y en cada uno que va quedando, por ejemplo, en la parte superior o en las esquinas, volvemos a aplicar la misma regla y así lo vamos iterando, ¿no? Lo vamos iterando y pues lo que vamos a tener al final es esta figura que vemos al final, que ya es, pues yo me parece que es una figura igual muy conocida, que es el fractal o el triángulo de Sierpinski, ¿no? El cual surge pues de reglas muy sencillas. De igual forma tenemos la copa de Coase, que son fractales puramente matemáticos, ¿no? Que vienen de teoría de la ciencia o de las matemáticas, ¿no? Algunos otros, ya que empezamos a ver, aquí hay como dos tipos, podemos ver como fractales muy rigurosos, muy autosimilares. Por ejemplo, estos son fractales muy autosimilares, que son copias exactamente iguales de sí mismas, en donde no son autoafines, donde cada una de las partes pues están evocando a la totalidad del todo, ¿no? Sin embargo, pues también hay otros fractales que son más autoafines, en los cuales pues las formas o los patrones que se van repitiendo, pues si bien son similares, no son tan precisas o tan exactos como los fractales matemáticos, ¿no? Algunos de ellos los podemos encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, las hojas de cierto tipo de árboles, incluso la lechuga Ribonacea, ahorita se me fue un poco el nombre, pues comparte estas propiedades, ¿no? En las cuales nosotros podemos ya, una vez que hemos visto un poco de la galería fractal, de entender estas propiedades de autosimilitud, de autoafinidad, pues ya uno ve, por ejemplo, la siguiente hoja y ya comienza a darse cuenta de, pues, esta idea de autoafinidad, ¿no? Que la hoja en su conjunto, pues, es una réplica nada más a gran escala de cada una de las hojas pequeñas, ¿no? Y en finanzas o en economía, ¿qué es lo que se busca o cómo se puede identificar un fractal? Pues aquí se retoma más la idea de las leyes de potencia, más esta idea de procesos que se van repitiendo, periodos de estabilidad seguidos de periodos de desorden, ¿no? O una estabilidad en esto que aparentemente pareciera desordenado, ¿no? Algo que parece totalmente caótico, que parece totalmente el caos, pues realmente hay un orden dentro de eso, ¿no? O una ley de potencia que gobierna estos periodos de inestabilidad. Muy bien, y pues con este enfoque, con estos conceptos teóricos, nosotros podemos construir la siguiente hipótesis de trabajo, ¿no? Podemos analizar a la economía mexicana como un sistema complejo, el cual está integrado por agentes heterogéneos, consumidores, distribuidores, agentes institucionales, por ejemplo, empresarios que interactúan a distintos niveles del estrato económico, distribución, producción, circulación, regulación, consumo, y los cuales pues interactúan en relaciones no lineales, ¿no? Aquí se retoma un concepto del multiplicador, que para los economistas es un efecto muy conocido, lo que implica que un peso que entre en la economía no va a tener o el peso que tenga este peso al final, pues, ¿no? Se va a ir incrementando. Un ejemplo de este efecto puede ser el sector de la construcción. 1,000 invierten en el sector de la construcción, pues se van multiplicando, se van distribuyendo en cada una de las cadenas de valor o de los sectores que son necesarios para llevar a cabo esa construcción, ¿no? Entonces se va multiplicando el efecto de esta inversión. ¿No? El reciclaje que, por ejemplo, ahorita las nuevas tendencias de las inversiones se han puesto en boga, sobre todo, por ejemplo,
industrias automovilísticas como que reciclan parte de los productos que les sobran, por ejemplo, de una lámina, que lo utilizan para crear el molde de un auto, por ahí quedan pues, eh, ciertos residuos y estos residuos pues los vuelven a reciclar para, ya sea a lo mejor no directamente para su proceso productivo, pero sí a lo mejor para venderlo y destinarlo a otra cadena de valor y de esta manera pues se va reciclando los inputs y los outputs en el sistema económico, ¿no? Bueno, de tal forma que existe al menos un atractor extraño que atrae la trayectoria de la dinámica del sistema a un estado al borde del caos. Y aquí quiero enfatizar que al menos uno y que la presente investigación pues lo que hace es probar o investigar si la inflación puede ser uno de estos atractores extraños que generan la dinámica caótica de la economía o del sistema económico, ¿no? Y esta idea no, si bien pareciera que la estamos por ahí metiendo medio forzada, en realidad no es de esta forma, ¿no? Si bien dentro de la ciencia económica hay muchos debates respecto a qué causa la inflación, a cómo controlar la inflación, hay un consenso respecto a que la estabilidad de precios tiene que ser uno de los objetivos principales de la política macroeconómica. Analizando la inflación, se llega a la conclusión de que altos niveles de inflación pueden ser perjudiciales para el rendimiento de la economía, no tanto para el sistema productivo como para los hogares, ¿no? Me parece que esto es algo que evidentemente pues todas las familias actualmente en México lo están viviendo, ¿no? Entonces, esta idea de por qué analizar la inflación como un fractal, pues proviene justamente primero de analizar el sistema económico a partir de este enfoque de sistemas, definirlo con sus propiedades, sus elementos como un sistema complejo y ver si la dinámica que genera o que atrae el sistema económico al borde del caos puede ser uno de ellos la inflación, ¿no? De aquí del lado derecho podemos observar la inflación mensual en México, medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo 1970-2022, ¿no? Aquí ya podemos comenzar a observar ya una vez visto la galería fractal, una vez en mente con estos conceptos de autoafinidad, de autosimilitud, de patrones que se van repitiendo, de este caos determinista, pues vemos y pareciera que realmente sí, la inflación es caótica, se va moviendo de manera aleatoria constantemente durante todo este periodo, pero esta aleatoriedad pues va teniendo un patrón, ¿no? Que es algo que evidentemente podemos ir por ahí identificando en el comportamiento de la inflación, ¿no? Y antes de pasar como a la medición más robusta o a la prueba más robusta para poder saber si realmente la inflación se comporta o tiene propiedades fractales o no, me gustaría para entender posteriormente los resultados. El primero es cómo se mide la inflación en México, ¿no? Que aquí pues hay distintos indicadores. Primero depende de la mensualidad, de la temporalidad, perdón. La podemos medir la inflación mensual, es decir, cómo cambia el nivel de precios de un mes respecto al mes anterior. Es decir, cómo cambia el nivel de precios de marzo respecto a febrero, inflación mensual, o cómo cambia de manera anual, es decir, cómo cambió la inflación de marzo de 2022 respecto a marzo de 2021, ¿no? Es decir, comúnmente la inflación en México. Y trimestral, ¿no? Que también es parecido al anual, es decir, la inflación de este trimestre comparado con la inflación del trimestre anterior. También tenemos distintos indicadores, como es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el que mide tradicionalmente la inflación. Cuando uno lee un periódico de economía o escucha en la radio por ahí, subió la inflación, bajó la inflación, hacen normalmente referencia a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, ¿no? Y si bien por ahí se llega a tener alguna idea de que es una canasta de bienes representativa, aproximadamente mide 80,000 productos
de la economía mexicana, entre los cuales están tanto productos genéricos, como puede ser 1 kilo de arroz, 1 kilo de pollo, por ejemplo, como productos específicos que ya pues tienen que ver como con marca muy específico, ¿no? A lo mejor un pantalón de tal marca, ¿no? O algún producto con marca muy específica, ¿no? Entonces, en el Índice Nacional del Precio del Consumidor se miden tantos ambos bienes, ¿no? Por otro lado, también tenemos el Índice Nacional de Precios al Productor, con la cual nosotros podemos identificar la inflación que se da a nivel sectorial o a nivel de actividades primarias, secundarias o terciarias, ¿no? De la variación de los precios de los bienes y servicios que se utilizan para la producción, vaya, de los productos finales, ¿no? A su vez, estos índices pues están compuestos por otros subíndices, que son otras formas en las cuales se pueden medir la inflación. Tenemos por un lado la inflación subyacente o el índice nacional subyacente, el cual contiene únicamente mercancías y servicios, los cuales pues sus precios o la variación de sus precios pues tiende a ser más estable, ¿no? Ahí está dentro, por ejemplo, el internet, la ropa, algunos juguetes, no sé, mercancías y servicios en general. Y por el otro lado tenemos el índice nacional no subyacente, en el cual encontramos productos en los cuales la variación de sus precios tienden a ser más aleatorios o más caóticos, dada su naturaleza, ¿no? Como pueden ser los productos agropecuarios o los productos energéticos, ¿no? Por ahí un ejemplo, pues está el precio del petróleo, el cual pues es muy volátil y está sujeto, por ejemplo, ahorita al conflicto Rusia-Ucrania, pues le está pegando también allá la volatilidad del precio del petróleo, y esto evidentemente se ve reflejado en la medición de la inflación a través del índice nacional no subyacente, ¿no? También dentro del índice nacional de precios al productor tenemos pues la inflación para las actividades primarias, la inflación para las actividades secundarias y la inflación para las actividades terciarias, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos la inflación mensual medida a través del índice nacional de precios al productor en el periodo 2004-2022. Aquí el periodo es diferente, dado que el INEGI, quien es la entidad encargada de la medición de la inflación, pues solamente reporta hasta 2004, ¿no? Antes no se le daba seguimiento a este indicador hasta 2004, y podemos ver que es más caótico todavía los precios del productor que los precios al consumidor, ¿no? Voy a regresar un tantito. Aquí tenemos la inflación o la variación de los precios al consumidor, tanto general, tanto la inflación subyacente, tanto la inflación no subyacente, ¿no? Y si bien también es volátil, no presenta tanta volatilidad como pueden ser los precios al productor, ¿no? En el cual todavía en periodos más recientes, pues vemos volatilidades por ahí algo alarmantes, ¿no? Algunas otras visualizaciones de cómo se ve la inflación. Aquí tenemos para el índice nacional o la inflación medida por el INPC, inflación medida por el INPC no subyacente, ¿no? Y nosotros ya podemos ir por ahí deduciendo que independientemente del indicador en el cual nosotros lo estemos midiendo la inflación, pues parece tener un comportamiento muy regular, ¿no? Y parece que este comportamiento que tiene de regular es el caos, ¿no? Es la aleatoriedad. Si vemos cada una de estas gráficas, lo que se va repitiendo es pues estas variaciones inesperadas, ¿no? Que va subiendo, va bajando, que es el midiendo. Es la de tiempo, comparte o no comparte características fractales, pues es la metodología del exponente de Horst, ¿no? Esta metodología fue desarrollada por el hidrólogo Horst por ahí en los años de los 60, por 1960, y lo que buscaba Horst con esta metodología, ahí se le encargó diseñar una presa para el río Nilo, ¿no? Entonces, lo que se preguntaba era cuál sería el tamaño adecuado para diseñar esta presa, ¿no? ¿Cuál sería la altura adecuada para contener el río Nilo? Entonces, bueno, es que pues, se comenzó a revisar desde antecedentes históricos, desde Heráclito, me parece,
para poder identificar cuál era el patrón o el promedio de la altura que podía llegar a alcanzar el río Nilo, ¿no? Y ahí Horst se empieza a dar cuenta primero que hay un caos, ¿no? Que hay periodos en los cuales habían inundaciones muy grandes, pero también habían periodos en los cuales no había el flujo del agua del caudal, pues era muy tranquilo, ¿no? Entonces Horst trata o desarrolla una metodología para poder estimar cuál es la tendencia de largo plazo, que después se le comenzó a conocer como el estudio de memoria de largo plazo en las series de tiempo del río Nilo, ¿no? Después esta metodología pues fue iguales procesos de clima, por ejemplo, y lo que pues él encontró es que estas series de tiempo que son aparentemente caóticas, como puedes decir, oye, ¿cuál es el promedio de altura del río Nilo? Pues realmente, por muy caótico que pudiera parecer en el corto plazo, pues en el largo plazo tiene un patrón muy constante o muy determinista, ¿no? Esta metodología la retoma Mandelbrot para poder estudiar precisamente las propiedades fractales de las series de tiempo, ¿no? Él la aplica, por ejemplo, para algunos precios de algunas acciones, así como para el precio del algodón en Estados Unidos, ¿no? Aquí quiero enfatizar, por ejemplo, que un incremento de los precios de un bien y servicio no es inflación. Es decir, si nosotros observamos el incremento del precio del limón únicamente, eso no es inflación, ¿no? La inflación es un incremento generalizado de todos los bienes y servicios que se encuentran dentro de algunos de los índices que ya observamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué consiste la estimación de Horst? Pues es en estimar el rango rescalado y el exponente de Horst que está multiplicando al logaritmo de n, que n es las particiones, ¿no? Entonces aquí, de una manera muy sencilla, lo que se busca es ver cómo va a cambiar el comportamiento de nuestra serie, lo cual la aproximamos a través del rango rescalado, cada que cambiamos la unidad o la escala de nuestra serie de tiempo, la cual es aproximada por la n en esta ecuación, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es si nosotros vamos partiendo la serie o vemos la serie en diferentes escalas o diferentes magnitudes, ¿tiene el mismo comportamiento o va cambiando? O si va cambiando a medida que cambiamos la escala, ¿no? Y si nosotros recordamos un poquito, pues eso tiene una lógica. Y la lógica es probar si la serie de tiempo comparte una propiedad de invarianza de escala, ¿no? Que esta invarianza de escala, pues nos permita a nosotros decir si realmente tiene propiedades fractales o si no las tiene. Aquí, pues lo que vemos, el exponente de Horst está entre 0 y 1. Si es menor a 0.5, pues se trata de series que son antipersistentes a la media, es decir, si ahorita va subiendo, por ejemplo, los precios, si suben este mes, lo más probable es que el siguiente mes disminuya, ¿no? Entonces se van como contradiciendo los incrementos, o si va disminuyendo, comenzará a subir, nos va como contradiciéndose su comportamiento, ¿no? Se va revirtiendo. Si el exponente de Horst es igual a 0.5, pues se trata de lo que se conoce como ruido blanco, ¿no? Como un choque aleatorio, como un comportamiento totalmente aleatorio, en el cual pues la observación del siguiente periodo es independiente de la observación del periodo totalmente anterior, ¿no? Entonces, la inflación del mes siguiente no tiene nada que ver con la inflación del mes pasado, ¿no? Son totalmente independientes, son aleatorios. Y si el exponente de Horst es mayor a 0.5, pues se le conoce como ruido negro o que es persistente a la media, y esto quiere decir que si comienza a subir, por ejemplo, la inflación, pues la tendencia es que se vaya reafirmando cada vez más, ¿no? Es una tendencia muy que se va reafirmando. Si va disminuyendo, pues también va a tender a disminuir, ¿no? Ya no importa si el signo, ¿no? En este sentido. Aquí lo interesante es que pues algunos fractales o algunas aplicaciones de fractales, como por ejemplo la turbulencia, pues tienen un exponente de Horst mayor a 0.5, ¿no? Es decir, tiene los fenómenos que tienen procesos o memoria de largo plazo, ¿no? Del lado derecho podemos ver pues el resultado de la estimación del exponente de Horst. Este exponente se realizó con el programa RStudio, con la paquetería Pragma, la cual pues ya nos permite estimar de manera directa el exponente de Horst de cualquier serie de tiempo, ¿no? Que nosotros indiquemos.
Todo aquí o se estima el exponente tanto para la serie de tiempo, la inflación medida mensualmente, como para la inflación medida de manera anual, ¿no? Es decir, la inflación cómo va cambiando mes tras mes y cómo se ve respecto al mismo mes, pero del año pasado. Lo interesante que podemos ver aquí es que si nosotros vemos el comportamiento o la serie de tiempo ya a nivel mensual, pues pareciera ser totalmente aleatoria, ¿no? Hay algunos indicadores, como puede ser el de las actividades terciarias, el de las actividades primarias, que pues son más cercanas al ruido blanco, ¿no? Es decir, es una completa aleatoriedad en el corto plazo, ¿no? Entonces, en el corto plazo, por ejemplo, la inflación para las actividades terciarias, incluso para las actividades con petróleo, 0.6, pues por ahí son más aleatorias, no son series de tiempo que parecen comportarse de manera más caótica. Sin embargo, si nosotros analizamos estas series de tiempo ya en una periodicidad anual, lo que vamos a entender ya es una estabilidad o un patrón eh, más completo, ¿no? Por ejemplo, el índice o la inflación para las actividades terciarias en la periodicidad mensual, pues es prácticamente aleatoria. Sin embargo, si nosotros ya lo observamos en el periodo anual, su exponente de Horst se eleva a 0.76, ya tiene más persistencia de largo plazo, es decir, ya tiene más orden el desorden que parece ser a nivel mensual, ¿no? Entonces, mientras en el periodo mensual nosotros podemos estar viendo las variaciones de los precios que aparentemente son caóticas, cuando nosotros vamos expandiendo el periodo de tiempo, podemos ir identificando que estas aleatoriedades pues son partes de un comportamiento o de una tendencia de muy largo plazo, ¿no? Que dice, o decía Mandelbrot, ¿de qué largo plazo? De un largo plazo infinito, ¿no? Prácticamente desde que se empezó a medir el nivel de inflación hasta que se vaya a terminar el nivel de inflación, es que va a durar la memoria de largo plazo, ¿no? Entonces, memoria de largo plazo infinito, ¿no? Y esto me parece muy interesante, los resultados se pueden englobar de la siguiente manera, ¿no? O los podemos presentar en la siguiente discusión. Primero, pues dados los resultados del exponente de Horst, podemos afirmar que la inflación comparte propiedades fractales y por lo cual pues, podemos considerarlo como uno de los atractores extraños que genera la diversidad y atrae la dinámica del sistema a un estado al borde del caos, ¿no? Una de otra de las conclusiones o del análisis que resulta de los resultados pues es que el nivel de precios de la economía no tiende al equilibrio en el largo plazo como pues lo postula la visión predominante actualmente, ¿no? Que pues lo que se busca es anclar las expectativas de inflación en el largo plazo, dado que en el largo plazo el nivel de precios va a ser estable, ¿no? Sin embargo, pues con estos resultados lo que sí podemos afirmar es que lo que sí es en el largo plazo es el caos, ¿no? El caos seguido de periodos de estabilidad, ¿no? Y por otro lado, pues también que la inflación no depende del régimen monetario, que por ahí se tenía o se tiene la creencia de que la inflación, pues por ahí se dice, no, es causada por el gobierno, es causada por choques de demanda, entonces, por ahí, en caso de que la inflación hubiera sido dependiente del régimen monetario, pues hubiéramos visto en todo este largo periodo de tiempo cómo va cambiando la tendencia o el comportamiento de la inflación y pues no tendría esta memoria de muy largo plazo, ¿no? Sino tendría una tendencia y a medida que cambia el régimen monetario cambiaría la tendencia o la naturaleza de la inflación, lo cual pues no lo observamos, ¿no? Una tercera conclusión o análisis que podemos resaltar de estos resultados es que pues una política monetaria más efectiva debería de partir del conocimiento de la naturaleza fractal de la inflación para evitar los costos asociados con el modelo de metas de inflación objetivo, ¿no? Sobre todo porque pues, el modelo de inflación objetivo, como su nombre lo dice, es la creencia de que en el largo plazo la inflación va a ser estable, ¿no? Sin embargo, lo que observamos y lo que la misma serie de tiempo nos indica es que la naturaleza es el caos y el orden, ¿no? Y esto no es una idea, pues, nueva o tan innovadora. Ya economistas ya del siglo pasado, como John Galbraith, ya tenían una idea de que, pues, la inflación
Es un comportamiento o es un proceso natural del sistema económico, ¿no? Y esto lo podemos entender, seguramente algunas veces han escuchado lo siguiente, que la inflación es como si fuera el ritmo cardíaco o la temperatura de la economía, ¿no? Y cuando el sistema económico comienza a interactuar, comienzan a ser mayores las interacciones en el sistema económico, pues la temperatura comienza a subir y esto se refleja en mayor inflación, ¿no? Sin embargo, pues esta visión que se tiene actualmente de que en el largo plazo va a haber estabilidad de precios, pues lo que nos lleva es lo que mencionaba en un principio, alzas en las tasas de interés y pues consecuentemente problemas en la distribución del ingreso y en la acumulación de la riqueza. Bueno, esto sería todo por mi parte y pues abro el espacio para preguntas o comentarios.